Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Soy Víctor Delgado y este es el último programa del año de Deporte al Derecho, ese programa de La Voz del Derecho que se encarga de analizar la actualidad deportiva desde un punto de vista netamente jurídico. Como ya les dije, hoy es el último programa del año, es diciembre 11, miércoles, y ya nos volveremos a oír el próximo año a partir de la semana del 13 de enero, que retomamos aquí actividades en la emisora. Aprovecho y pues se lo repetiremos al final todos, para desearles a todos los oyentes unas felices fiestas, que descansen mucho y tengan un tiempo muy especial con cada una de sus familias y con la gente que quieren. Entonces, sin más preámbulo, paso a saludar a todos los miembros habituales de la mesa y a nuestros invitados. Paso entonces con María José. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Víctor, muchas gracias. Qué bueno estar con tan buenas compañías el día de hoy. Sabemos que tendremos un programa muy especial, lleno de diversidad de temas para cerrar este año con broche de oro, y esperamos sea muy provechoso para todos este último programa del 2019. Un saludo para todos. Así será. Andrés, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Ya terminando el programa, un programa muy internacional, México, España, y en Colombia en 2 localidades, en Armenia, no es Armenia Asia Menor o Europa, como lo quieran, sino Armenia, Quindío, Colombia, y nosotros 2 en Bogotá. Hasta ahora solo saludamos, ya me hicieron muecas acá el director don Víctor. Seguimos. Bueno, Gonzalo, hola, buenos días, bienvenido de nuevo. Gonzalo. Muy buenos días a todos por allá, saludos desde México y un abrazo fuerte a todos, que la pasen muy bien en esto. Bueno, ahí tenemos a Gonzalo, unos problemas de audio que ya Luis está solucionando, y saludamos a nuestro último y ya no tan habitual, eventual invitado, cosa que nos tiene muy felices. Entonces, Rafael Alonso. ¿Aló? Rafa. Saludos a todos, saludos a la audiencia, y me sumo al deseo de Víctor de felices fiestas para todos ellos en este último programa del año. Perfecto. Rafa, bienvenido de nuevo. Sabes que ya te estás abriendo aquí el cupito, ya próximamente miraremos entonces, evaluaremos los programas del próximo año la alineación titular. Y ahí tendremos seguramente un espacio en el que tú nos podrás ayudar. Conozco los editoriales, entonces le voy a ceder la palabra primero a Rafa para terminar, o pues para continuar con el hilo de los 2 programas anteriores, y así poder comenzar con los temas nuevos. Rafa. Muy bien, pues mi editorial versa sobre el caso Levante Zaragoza. Era el primer caso que se enjuiciaba en España sobre un posible amaño de un encuentro deportivo. El caso era que una importante suma de dinero salió de las cuentas del Real Zaragoza. Este equipo ganó su último partido de liga frente al Levante, que no se jugaba nada, y como consecuencia el Deportivo de La Coruña acabó descendiendo. El actual presidente de la liga, que entonces era vicepresidente de la misma, abogado como nosotros de profesión, conoció del supuesto amaño de este hecho por un cliente suyo y procedió a denunciar estos hechos. Hubo investigaciones por parte de técnicos de Hacienda, es decir, de la Agencia Tributaria Española, y se detectó que, por ejemplo, muchos jugadores del Levante que acostumbraban a hacer retiradas habituales de efectivo para sus gastos personales, en ese verano inmediatamente posterior
a ese encuentro dejaron drásticamente de retirar cantidades, como quien tiene una gran cantidad de cash, de efectivo en su poder. Era un caso en el que había muchos indicios, pero faltaba la prueba plena de que hubiese habido un amaño. Y se acaba de conocer la sentencia y es absolutoria. No se ha considerado que la presunción de inocencia haya quedado vencida y esto es el primer asalto en la lucha contra los amaños. Cabe recursos, pero sienta un precedente respecto a futuros casos. Y era importante traerlo a colación, sobre todo porque estaba relacionado con el tema de los amaños al que dedicamos parte de los 2 últimos programas, y de ahí que lo había elegido como objeto de mi editorial, que aquí termina. Perfecto. María José, me toca, yo no sé si yo ya lo había reconocido, pero me toca, reitero que te debo un almuerzo, ¿no? ¿Por qué? Sí, Yo también. señor. No, Valle usted no entra a estas apuestas. ¿De qué se habló? El Valle ganó los Juegos Nacionales, yo le había apostado a Antioquia, María José le apostó a Valle. Entonces, pues nada, ¿tú tienes alguna editorial? Sí, yo hago una editorial súper cortica y es una invitación para que los que tengan la oportunidad, obviamente se lo pasaremos a Luis para que lo compartan en las redes sociales de la emisora. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, ACOLFutPro, emitió el primer informe de la historia de Colombia respecto del fútbol profesional femenino. El reporte, digamos que hace un esquema bastante detallado de lo que fue la liga profesional de este año y donde se evidencia lo que muchas veces hemos hablado en este programa, y es la precariedad del torneo, las particularidades del fútbol, entre comillas, profesional femenino, y que nos reitera sin lugar a dudas la necesidad de trabajar por jugadoras que hoy por hoy no tienen contrato, que no son consideradas como profesionales conforme a la regulación de FIFA y conforme al estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, y que merecen un acompañamiento. Dentro del documento, la asociación hace unas recomendaciones, con algunas estoy de acuerdo, con otras no tanto. Creo que ameritará un programa nuevo, pero la invitación es para que lo revisen. ¿Dónde se puede ver, María José? Conozcan la realidad. En la página de ACOLFutPro está publicado. Uno ingresa a www.acolfutpro.org y en la primera página está el informe. No es una cosa muy elaborada, es un documento útil, porque a mi juicio sí es útil, recoge muy bien lo que sucedió y creo que las recomendaciones se prestan para varias discusiones, entre ellas que ellos sugieren que absolutamente todas las jugadoras tengan un contrato, un salario y prestaciones sociales, que creo que en este momento no es el momento para hacerlo. No hay la infraestructura ni económica ni administrativa para tener una liga donde absolutamente todas las jugadoras que participen sean profesionales, pero pues como les digo, hay mucha tela por cortar, tenemos muchos temas y tristemente volvemos a cerrar un año de programa sin que haya liga profesional definida para el próximo año. Bueno, y así seguiremos un rato, eso sí, no... Así es, pero hay que trabajar. Sí, hay que trabajar, o sea, el hecho de que así sigamos un rato no quiere decir que no toque trabajar, quiere decir que toca trabajar más, pero yo no veo, y aquí voy a hacer mi editorial de una vez, las noticias que vinieron esta semana de la Fiscalía Colombiana respecto de los dirigentes o pues por lo menos las acusaciones cruzadas entre los dirigentes y exdirigentes del fútbol colombiano respecto de la reventa de boletas, más la acusación de la persona que se encargaba de la venta de las boletas por un delito que se llama agiotaje, que es la fijación de la manipulación de los precios de los productos en el mercado de forma ilegal respecto de las boletas de la Selección Colombia para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. Yo esperaría que sin hacer juicios de culpabilidad que no me corresponden, esperaría que rueden cabezas. Porque es que, no, que rueden cabezas si son culpables. Porque es que, ahí voy yo. No, es que no podemos primero seguir pensando, porque es que Andrés me va a corregir y yo no sé si no es, pues tanto
pues la perspectiva internacional como sea, por lo menos en Colombia, lo que yo he tenido contacto y lo que Andrés me ha contado es muy de esa forma y dicen, no, es que el fútbol es distinto y el fútbol es otra cosa. Y como el fútbol es otra cosa, entonces se pueden dar para hacer amaños, para hacer pendejadas, para cometer acciones que pueden rayar con características delictuales y en ningún momento nadie pone en duda que como es fútbol, eso es otra cosa. Entonces, me parece que es un momento para que la situación pueda enderezarse un poco, que si la fiscalía, repito, porque yo no soy quien debe hacer el juicio, y el juez eventualmente determinan que la persona es culpable, pues que acoja las consecuencias. Pero me parece que es un punto, nunca habíamos llegado a un punto tan adelantado en una investigación penal a un dirigente en Colombia, ¿o sí? Sí, con Bermúdez de la Federación Colombiana de Ciclismo. Ah, no, fútbol. Ah, no, fútbol no. Bueno, déjeme, entonces ahora yo empiezo a hablar. Hay un tema, y es lo que vamos a hablar hoy de la trama rusa y la presunción de inocencia. Hay un tema que a mí me preocupa mucho y es que en el fútbol y en el deporte en general hay una presunción de culpabilidad. Lo acaba de decir Rafa, es que absolvieron el amaño de partido del Zaragoza contra el, no me acuerdo cuál, pero es que si vamos a hablar de derecho, hay una presunción de inocencia y será el ente acusador el que logra convencer a un juez de que no hay ninguna duda que se cometió un delito. En el deporte es al contrario, es el implicado el que tiene que probar que es inocente y vamos a hablar del caso de dopaje y vamos a hablar del caso ruso y es básicamente imposible. No conozco los dirigentes del fútbol colombiano personalmente, sé quiénes son y he trabajado en algunas cosas con ellos, pero si la justicia penal está entrando a conocer, pues dejemos que la justicia penal como justicia penal conozca. Viene con dos temas de dopaje mi intervención. El primero es, si un juez penal va a conocer de dopaje, como es lo que pretenden hacer acá, aunque en un espacio muy chico, pues que el juez penal trabaje de acuerdo a sus principios fundamentales, es decir, una presunción de inocencia y habrá que probar la culpabilidad. Pero eso en el deporte no pasa y ya vamos a hablar de la trama rusa. Y tiene que ver con que como el deporte es distinto, entonces cualquier persona es presuntamente culpable y deberá probar, que es una prueba imposible, y repito, vamos a hablar de dopaje, es una prueba imposible probar que yo no me dopé, pero ya lo vamos a hablar después. Antes de entrar en este tema penal, quería comentar, porque tuve la grandísima fortuna de correr la maratón de Valencia el domingo, no el que pasó, sino el anterior, y es una maratón absolutamente fantástica. Es una maratón que estoy seguro va a ser la mejor del mundo porque la ciudad es una ciudad hecha para el running. De hecho, se llama Valencia Ciudad del Running y me parece que va a ser una maratón fantástica y en poco tiempo va a batir récords y va a ser, sin lugar a dudas, de las mejores. Es plana, el clima es delicioso y la ciudad es fantástica. Entonces, agradecer a la ciudad de Valencia que hizo una maratón sin lugar a dudas excepcional. El otro tema que quiero comentar es la apuesta, no es una apuesta como la de Víctor y María José, pero la apuesta que hizo el América por Carrascal. Una cláusula de rescisión de 5.000 millones de pesos, la pasó, no sé si a cero, no sé en qué va eso, pero una de las grandes estrellas del campeonato del América fue este señor Carrascal, que con una actuación muy atrevida del América, a mí me gustó, empezó a cuestionar las cláusulas de rescisión. Y es bueno que el fútbol colombiano piense en las cláusulas de rescisión. A mí me decían, y me lo han dicho muchas veces los clubes, es que eso nos protege. Y la realidad es que la cláusula de rescisión de Carrascal con el Tolima, lo que lo dejó absolutamente desprotegido. Carrascal acabó jugando. El TAS ya se ha pronunciado, por lo menos en el caso de Envigado y América, y van a seguir una serie de temas. Pero me parece interesante lo que ocurrió, el desenlace, porque si Carrascal no hubiera hecho nada, hubiera sido un jugador eliminado, pues hubieran dicho, no pasó nada. Pero en este caso, el jugador hizo parte del equipo campeón y no gracias a él porque es un deporte de conjunto, pero entre otras, fue uno de los artífices del campeonato de la América. Es el momento para pensar qué vamos a hacer con las cláusulas de rescisión. Para mí son ilegales o por lo menos tienen una sombra de legalidad a la luz del Código Sustantivo del Trabajo colombiano. Me parece que hay que analizarlas muy bien, pero una cláusula de rescisión de 5.000 millones de pesos para un jugador que se ganaba creo que 10 era absurda.
Ya vamos a hablar de la trama rusa, de la sanción que le quieren poner a deportistas inocentes y todo eso, pero Víctor sigue con Gonzalo. Bueno, Gonzalo, ¿tienes alguna editorial para terminar esta etapa y pasar al grueso del programa? Sí, bueno, ahora sí que quería yo, digamos un momento, reiterar mi saludo de fiestas decembrinas para toda la audiencia y para todos por allá. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a... Comentar que acá en México... Sigue, perdón. ¿En México? Comentar que acá en México el asunto de los Tiburones Rojos de Veracruz ha sido una bomba que le estalló a la liga, donde, bueno, pues el club se vio inmerso en una bola de nieve de deudas, no nada más localmente con los jugadores de la plantilla, sino también en asuntos que están en FIFA y que se están desahogando, incluso algunos de ellos también en el TAS, cosa que tiene que ver con implementar controles más estrictos en cuanto a lo que son las garantías para que los clubes acá en la liga tengan los recursos con los cuales puedan acreditar y comprobar que son solventes de cara a los compromisos deportivos y laborales con los jugadores. Deportivos me refiero también con cuestiones que tengan que ver con patrocinios y otras cuestiones. Entonces, este asunto yo creo que también nos enseña a los clubes, no nada más de acá de México, sino también de Latinoamérica, de la forma en la que se está trabajando, porque el club, y ya estaremos platicando de ello, fue desafiliado. Es decir, que el torneo clausura ya no lo va a jugar, sino que recién fue desafiliado y queda fuera de toda participación en el fútbol federado de México, el Club Tiburones Rojos de Veracruz. ¿Y quién va a ocupar el puesto? No, ese puesto ya se pierde, la liga reduce el número de equipos de 19 a 18, la estadística se borra para efectos del cociente, es decir, que al final del próximo torneo no va a haber descenso, permanece igual y en la temporada que sigue, la temporada de 2020-21, ahí sí va a haber descenso. Los jugadores quedan libres de contratarse con el club que más convenga a sus intereses y bueno, es lo que se está viviendo ahorita en este momento por acá. ¿Nos puedes dar un poco muy corto el antecedente de cómo llegamos a esto? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, muy buena pregunta. El punto de referencia que yo, desde mi punto de vista, es el que parte del problema, es una idea por medio de la cual se implementa el pago de una cantidad de $6 millones para que el club que perdiera la categoría la pudiera conservar. Pago que hizo el Club Tiburones Rojos de Veracruz al inicio de este torneo que está finalizando ahora. Paga los $6 millones, mantiene la categoría y arranca, entre comillas, sin deudas el torneo. Lo que sucede es que había algunos adeudos que se tenía de la nómina del club, pero esos adeudos no estaban registrados en la federación, ya que los jugadores no habían presentado su demanda de cobro de los salarios que se les adeudaban. Entonces fueron transcurriendo los meses, 1, 2, 3, hasta acumularse la cantidad de 4, 5 o hasta 6 meses sin pago de los salarios. Fue cuando, si ustedes recuerdan, en el programa anterior, cuando tuve la oportunidad de estar también compartiendo con todos ustedes, platicábamos de la protesta que llevaron a cabo en el partido de Tiburones Rojos contra Tigres. Ahí ya el punto fue que los adeudos sumaban hasta 5 meses de salario, ¿no?
El problema fue también que había la práctica recurrente en este club de firmar 2 contratos, uno laboral y otro por imagen. El contrato de imagen nunca lo registró el club en la federación, entonces los únicos contratos que fueron registrados en la federación, que es el contrato laboral, que en la mayoría de los casos representa aproximadamente un 20% de las percepciones totales de los jugadores, pues implicaba un problema serio para que los jugadores pudiesen acceder a poder cobrar la totalidad de sus salarios. Entonces, fue también eso un punto en el que se tardaron en presentar las demandas de los requerimientos de pago de esos meses. Al llegar a este punto fue que la federación abre una carpeta de investigación para llevar a cabo la revisión y que el club, pues ahora sí que con el derecho de audiencia, presentara cuál era la situación general en cuanto a los adeudos, no nada más en la nómina de jugadores, sino también de los asuntos internacionales, específicamente en FIFA y algunas infracciones a los reglamentos de competencia. También el asunto se llevó a la asamblea de dueños. La asamblea de dueños de los clubes no tiene facultades como para decidir una desafiliación, entonces se le turna a la asamblea general, donde ya todas las divisiones del fútbol organizado en México votan la desafiliación del club, y la semana pasada, bueno, pues ya se le notificó al club la desafiliación y por eso ha quedado fuera. Bueno, Ok, o sea, es el el primer caso es... ¿Es el primer caso así en México? No, de hecho es la segunda vez que a este club, el club Tiburones Rojos de Veracruz, le sucede la desafiliación. Con el dueño anterior, nada más que en aquella ocasión estaban en la Liga de Ascenso, no estaban en la Liga MX, que es la primera división profesional. Como tal, en esta ocasión, bueno, pues el asunto es que estamos hablando de mucho más dinero implicado aquí, porque aproximadamente las deudas del club rondan los entre 8 y 10 millones de dólares. ¿Y cuáles Esto serían los requisitos? Independientemente de los adeudos y casos que se tienen con respecto en la jurisdicción ordinaria de ex empleados del club, que también venían ya arrastrando esos asuntos en los juzgados laborales de ahí de la ciudad de Veracruz. Entonces, estamos hablando de, pues sí, un caso en el cual pues prendió las alarmas a todos los implicados para implementar, como decía yo, unos controles financieros y de garantías más efectivos y sobre todo de supervisión, porque llegaron al grado, como les digo, de sumar 4, 5, 6 meses de adeudos, y los jugadores, bueno, pues ya estaban sufriendo cuestiones que tengan que ver con el día a día de su devenir, y bueno, pues los niños ya, sus hijos pues, no iban a la escuela, los que los tenían en escuelas privadas, se tuvieron que salir de las casas y apartamentos donde vivían, que estaban arrendados porque ya no tenían para pagar la renta. Y bueno, pues una vez que se presentaron los reclamos, la mayoría de los jugadores extranjeros, por falta de pago, por justa causa, rescindieron estos contratos y bueno, pues regresaron a sus países de origen, en los cuales, bueno, pues ahorita están viendo cómo contratarse con algún otro club, mientras ahora la liga hace efectiva la fianza que tienen que presentar los clubes al inicio de cada temporada.
Al inicio de cada temporada, cada club de esta división y de otras están obligadas a presentar una fianza que para esta temporada al Club Veracruz la fianza ronda el equivalente a $7 millones más o menos. La liga va a ejercer esta fianza y con ese dinero, bueno, pues va a ser distribuido en cubrir todos los reclamos y acá le denominan las controversias que fueron presentadas para liquidarle a los jugadores lo adeudado. Lo que estaba registrado en la federación, que son reclamos que ya tienen una resolución por parte de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol, ya se les cubrió ese dinero. Sin embargo, esas resoluciones cubren únicamente los adeudos registrados en la Federación hasta el mes de octubre y disponen los jugadores de 30 días más desde el día de la desafiliación para presentar sus reclamos de lo que sería el mes de noviembre y algunos otros que no lo hubiesen hecho anteriormente para poder, pues acceder a esto de cubrirle lo que le adeuda el club, pero ya sería a través de un procedimiento en el cual pues el club está desafiliado y ya no sería contraparte en estos procedimientos, ¿no? Ante la jurisdicción de la Comisión Deportiva de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, muy bien. Eso no suena desastroso, pero no es extraño. No es extraño, si eso es yo creo que un tema que acá hay uno o dos dirigentes que hacen eso, que consiguen un club, no sé cómo lo harán para comprarlo, porque sé que cuesta dinero, y lo dejan. No, y es el patio de la casa, pero bueno. No pagan. Vamos a pasar entonces a un corte y después retomamos con los temas gruesos del programa. El tema de la sanción de WADA, de la Agencia Mundial Antidopaje, a Rusia para los próximos 4 años. 2 minutos. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, retomamos entonces aquí nuestro último programa del año de Deporte al Derecho. Como les anticipamos, vamos a tratar el tema que ha sido el tema de moda esta semana respecto de la sanción que le puso la Agencia Mundial Antidopaje a Rusia como país de participar en cualquier actividad deportiva por los próximos 4 años. Esto, como lo acabo de decir, es un poco impreciso. Ya iremos, conforme va avanzando el programa, como afinando los detalles respecto de qué fue, por qué fue, cuáles son los antecedentes y cómo deja parado esto procedimentalmente a los rusos. Entonces, le voy a ceder la palabra a Andrés para que nos hable exclusivamente de los antecedentes y cómo llegamos a esto. La historia ya la hemos tratado, pero vamos de corrido. A ver, el antecedente inicial es el documental que hacen que se llama Ícaro de Netflix, en el que un periodista resuelve doparse, un deportista recreativo resuelve doparse, y no sé cómo habrá ocurrido porque no conozco la parte de atrás del programa. Recurre a uno de los médicos con mayor conocimiento en temas deportivos médicos, para no hablar de otro término. Este médico primero busca a otros, al doctor Don Catlin, que yo me lo he cruzado en 2 o 3 veces, y todo el mundo le dice, no, mire, nosotros somos expertos en ayuda ergogénica y todo esto, pero luchamos contra la utilización de estas, no lo podemos ayudar, pero al final el médico del Comité Olímpico Ruso, el señor Rodchenkov, decide ayudarlo, lo ayuda y le hace un programa para mejorar su rendimiento con medicamentos que están en la lista de sustancias prohibidas, y este deportista corre la misma competencia que había ocurrido antes, y con la desafortunada resultado es que le fue peor. Ahí es uno de los temas que yo siempre he dicho, es un deportista dopado malo, un deportista malo dopado es un deportista dopado malo. Pero ahí empieza la trama.
En la segunda parte de esta historia, parece que lo empiezan a amenazar y las autoridades rusas no son de mucho diálogo, y a este señor le toca huir y empieza a descubrir lo que se hizo para los Juegos Olímpicos de Sochi y aún antes, donde había una política de Estado del Estado ruso para dopar a sus deportistas y para manipular las muestras de sangre y de orina que estaban en el laboratorio, pero además era realmente hollywoodesco. Es decir, los frascos que son prácticamente imposibles de abrirse después de que se han cerrado, se abrían, se pasaban por unos huecos que había en las paredes de los laboratorios, había listas con deportistas, digamos que había toda una trama. Aparece después de esto el señor McLaren, un inglés, y hace un informe, el informe McLaren, donde se habla de toda esta situación que le toca al Comité Olímpico y a WADA pedirle información a Rusia para que cesara esta política de Estado, repito, de dopar sus deportistas. En ese momento se le empieza a pedir información a Rusia y Rusia continúa amañando la información, las bases de datos las da de manera incompleta, y llegamos a que en un momento WADA dice no puede seguir esto y vamos a solicitar la suspensión de Rusia y de todos sus deportistas, no solo para que compitan los deportistas, sino para que Rusia no pueda establecer ningún campeonato mundial, ningún campeonato importante. Y ahí empieza una serie de cosas que yo ya les voy a dejar hablar a ustedes. Por ejemplo, no es importante la Champions ni el Mundial. Bah. Y lo que más me preocupa a mí, y vuelvo a lo que hablamos hace 15 minutos, es la presunción de inocencia. Los deportistas que logren probar que no se doparon, y esa es una prueba negativa universal que es imposible de hacer, podrán competir bajo una bandera neutral. Pero yo me pregunto ¿cómo voy a hacer? Supongamos que hay un muchacho de 18 años que ya es bueno, que no sé, que hace lanzamiento de martillo y que nunca ha estado en la trama, pero que no puede probar que no se dopó, perdón. Es una prueba infernal, llamémoslo de alguna manera, pero además es la única forma que este deportista va a poder participar. Entonces, primero, queda muy poco tiempo. Segundo, ¿cómo hago yo para probar que no me dopé? Yo quisiera ver cómo van a hacer. Y tercero, se está haciendo una sanción, digamos, penal a personas indeterminadas, que me parece que es una barbaridad. Y hay otros temas, y ya no voy a hablar más, es por qué WADA sanciona, por qué hay que ir al TAS y todo ese tipo de cosas. Los dejo. Bueno, ¿alguno tiene algo que complementar respecto de los antecedentes para poder seguir como con un hilo? Porque nosotros nos podemos aquí sentar a hablar y vamos a entender, pero los oyentes nos van a reclamar. Entonces, respecto de los antecedentes, ¿alguien tiene algo que aportar? Sí, bueno, a mí, si me permitís, Claro. No tanto sobre los antecedentes, sino sobre la parte final que señalaba Andrés. Decir que esto es todo un procedimiento muy novedoso, por lo que resulta hasta desconocido para nosotros mismos, los que estamos en el día a día del derecho deportivo, pero a mí me ha llamado la atención el hecho de que todavía esto es solamente una propuesta y aún no es una sanción. Es una propuesta que, si las autoridades rusas aceptan, pasará a ser efectiva, pero si no aceptan, pues creo que será el TAS quien decida si asume como propia, impone la propuesta de la AMA o no. Y en cuanto a los deportistas que podrían participar en esas competiciones bajo bandera neutral y sin representar a Rusia, que está por ver, porque a mí no me extrañaría mucho que, si se confirma la sanción desde Rusia, se haga una invitación velada a todos sus atletas a boicotear los Juegos Olímpicos, los Mundiales, etcétera, y no acudir en protesta y boicot con esta decisión, retrotrayéndonos a los tiempos de Moscú 80 y Los Ángeles 84, cuando había esos respectivos boicots en los Juegos Olímpicos entre los bloques capitalista y del este.
lo cierto es que van a poder competir bajo bandera neutral, si así lo deciden y son valientes frente a las directrices que puedan emanar de su país, todos aquellos que tengan sus controles antidopaje al día. Es decir, no tienen ese plus de demostrar que están limpios, sino todos aquellos que hayan pasado correctamente. Porque aquí lo que ha desencadenado la sanción final es que el laboratorio de Moscú ha propiciado el que no se haya podido verificar la situación de pues casi 200 deportistas sospechosos de dopaje. Y entonces se trata de una medida que, más que castigar a los deportistas, de ahí que no se les exija probar que están limpios, se trata de tomar una represalia dura contra lo que se conoce como el dopaje de Estado, que es sin duda la mayor lacra del dopaje. Porque que uno o más deportistas se dopen a título individual, siendo execrable, pues es un mal menor, pero que todo un país, y más una potencia mundial y un país de la cantidad de habitantes y de deportistas y de extensión como es Rusia, lleva a cabo toda una política de encubrimiento y de fomento del dopaje, si es que todo parece indicar que por lo menos la falta de colaboración denota que algo de esto hay, es sin duda de lo más grave. Así es. Así es, yo dentro de lo que está involucrado nunca había visto algo ni siquiera similar. De hecho, me tocó sentarme a leer y a investigar un poco cuáles eran los antecedentes y los criterios normativos que tenía la Agencia Mundial Antidopaje para tomar esta decisión, porque evidentemente no es una sanción o un proyecto de sanción, llamémoslo sanción para unificar el término, aun cuando sabemos que es una recomendación respecto de una violación al código directa, al Código Mundial Antidopaje. Resulta ser por ser una violación por parte de uno de los firmantes o de los signatarios, como ellos los llaman, de los estándares internacionales y del cumplimiento del código. Como el código lo establece y WADA está establecida a través de un acuerdo de la UNESCO que está firmado por los diferentes países. Esa ejecución de ese acuerdo se rige por el cumplimiento del código por los signatarios, que es un documento de abril del 2018, en donde se dice: el estándar internacional para el cumplimiento del código por los signatarios es un estándar internacional obligatorio que es parte fundamental del programa antidopaje mundial. En su desarrollo se ha consultado a signatarias, autoridades públicas y otros agentes relevantes y fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje en 2017 y entró en vigor el 1 de abril de 2018 y aplica a todos aquellos casos de incumplimiento por parte de los signatarios que surjan tras dicha fecha. Entonces, es un documento en donde lo que se sanciona es a quienes firman el código. Como sabemos, los atletas no firman el código, los que firman el código son los países a través de sus comités olímpicos o federaciones internacionales o como sea que funcionen los casos particulares, pero no es una disposición que afecte directamente a los atletas. Entonces, esa es la primera aclaración que yo quería hacer. La segunda aclaración que yo quería hacer es: esto implicaría, porque estamos hablando en esta conjugación verbal, porque como ya dijo Andrés, esto es una situación en la que todavía no sabemos qué va a pasar, porque al ser una recomendación, ellos, pues los rusos pueden o admitir la recomendación y los cargos. Aquí la Agencia Mundial Antidopaje no está actuando como juez y parte, sino está actuando más o menos como fiscal, en donde hace una acusación que encontró una serie de violaciones a esas directrices y por lo tanto dice: el proyecto de sanción es este y Rusia puede o no acatar la sanción. Si no la acata, dentro de los próximos 21 días desde el día de la notificación, que fue el 5 de diciembre, tiene la posibilidad de apelar esa decisión al Tribunal Arbitral del Deporte, quien al final será quien se encargará de decidir si la sanción está en firme en la forma en la que la proyectó la Agencia Mundial Antidopaje
o de una u otra forma o no se sanciona, porque esas son las tres posibilidades que hay. Pero yo ahí tengo una pregunta, Víctor, y qué pena te interrumpo, porque entonces, sí. si sabemos que la Agencia Mundial Antidopaje lo que está haciendo es una propuesta de sanción para que la acepte o no Rusia, que no la va a aceptar. Significaría que si Rusia la acepta, que no la va a aceptar, pero en el caso hipotético de que la aceptara, estaríamos hablando como de una autosanción. Es que a mí nada de esta recomendación, sugerencia, propuesta me hace sentido, porque es que es evidente que no lo van a hacer. Pensaría yo que lo que están buscando es que finalmente quien tome cartas en el asunto sea el TAS. Pero el TAS no tiene facultad sancionatoria. Tampoco. ¿Cómo así que no? Tampoco. Por supuesto. Eso se lo da el documento que les acabo de leer, el cumplimiento de los lo que hacen signatarios. es que retira el laboratorio ruso de Rusia. No, señores, vengan. Gonzalo, Rafa. Auxilio. Miren. No, comenten. Consecuencias. A continuación se expone el rango de consecuencias para el signatario que se podrán imponer de forma individual acumulativa a un signatario que haya incumplido con el código y o estándares internacionales que se basan en la aplicación de los principios estipulados. Esto es Rusia. Ese es Rusia. Claro. Entonces empieza. Las consecuencias serán: en virtud de los estatutos de la AMA se declaran no aptos para ocupar u oficiar que la AMA, bla, 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 bla. Y esto que es todo lo que ya hemos hablado. Y después se dice: disputas sobre la readmisión y reconocimiento de aplicación de los signatarios. Una vez la decisión en relación con el incumplimiento de un signatario sea final, ya sea porque el signatario no disputó los contenidos de la notificación formal de AMA en virtud del artículo 10.2, eso quiere decir que aceptó las consecuencias, o porque el signatario la disputó pero el Tribunal Arbitral del Deporte sentenció en contra del signatario, en virtud del artículo 23.5.9 del Código, la decisión será aplicable a todo el mundo y será reconocida, respetada y aplicada por todos los demás signatarios en virtud de su potestad y ámbitos de responsabilidad respectivos. Claro, pero eso no quiere decir que no pueden participar en deporte. No, eso no quiere decir Lo que no quiere decir es que no tienen laboratorio allá y que están fuera de WADA. No, porque usted cuando se va a la recomendación de WADA, es que tenemos que la recomendación es un proyecto de sanción. Los rusos la aceptan o no la aceptan en su totalidad. Y en su totalidad implica que las consecuencias serían que el gobierno ruso, sus oficiales o representantes no pueden ser nombrados y no pueden tener asiento como miembros de las juntas directivas o comités de cualquier país de signatario. Sí. Que el gobierno ruso o sus representantes no pueden participar o ir a los siguientes eventos dentro de un periodo de 4 años. Los Juegos Olímpicos de la Juventud, bla, bla, bla. Rusia no podrá dentro de un periodo de 4 años ser el que reciba o incluso postularse para ser el host de cualquier evento del ciclo olímpico deportivo de importancia. De major events. Yo quiero oír a los extranjeros. Pero espérese, porque es que lo que estamos diciendo es que el TAS no puede sancionar. Evidentemente que el TAS puede sancionar porque el mismo código les está diciendo: WADA emite una recomendación, si no la acogen pueden apelar al TAS. Si el TAS dice que la recomendación va, la recomendación va. Pero no el TAS no está sancionando. ¿Cómo así que el TAS no está sancionando? De acuerdo. Para mí tampoco es sanción. Pero el TAS está diciendo si la sanción está o no. No, claro, el TAS está diciendo: hay una recomendación del Comité Ejecutivo de WADA que unánimemente recomendó sancionar a Rusia 4 años. Entonces dejan firme dejan firme la recomendación. ¿Eso qué es? Sancionar. Sanciona por 4 años. Bueno. Gonzalo, Rafa. Yo creo que aquí la denominación es lo de menos. Bueno, de acuerdo. Es decir, sería lo mismo que dijéramos que la AMA sanciona, que la agencia rusa antidopaje recurre ante el TAS y este resuelve, o que la AMA hace simplemente una propuesta, la agencia rusa se opone y es el TAS el que resuelve. Al final el efecto práctico es el mismo, le llamemos como le llamemos. Lo cierto es que las cosas son como se llaman en el Código Mundial, que es como ha dicho Víctor. Así es como está escrito tal cual en el código. Después podemos discutir si materialmente es una sanción o no lo es, pero ya os digo,
en mi opinión, es una discusión que No, carece sí. de relevancia. Ah, no, Absolutamente. no, semántica, no. Pero a lo que estamos enfrentados es que o bien acogen una sanción, los rusos acogen una sanción que propone la Agencia Mundial Antidopaje, o los rusos disputan esa sanción ante el Tribunal Arbitral del Deporte, quien será quien decida si la impone o no la impone. Si hay o no hay sanción, si hay o no hay eso sanción, es. sí. Exactamente, Por eso. exactamente. Así. Entonces estamos en ese panorama y ya sabemos cómo llegamos allá, ya sabemos que hay un documento producido por la Agencia Mundial Antidopaje, que de hecho se lo voy a mandar a Luis para que el que lo quiera consultar en español, valga la aclaración, el documento en español no es el documento oficial es en inglés, y esto es una traducción que hizo un laboratorio de control al dopaje en España, pero se llama el Estándar Internacional para el Cumplimiento del Código por los Signatarios. Entonces, con base en ese documento y con toda la investigación del reporte McLaren y de todas las situaciones que llevaron a decir que en Rusia había una política de Estado favorecedora del dopaje, es que llegamos a esta situación, Sí. ¿o no? Sí. Fuera de semántica es eso. Totalmente. Así es. Entonces, esto, primero, y esto van a ser conclusiones personales, yo no creo que haya habido o que vaya a haber un caso similar en el futuro. En China. Eso es por eso. ¿Usted cree que ha habido o cree que va a haber? No ha habido, no. Pero ha habido sanciones a federaciones completas, en pesas hubo, pero a estados no. Pero yo creo que China podría llegar allá. O sea, podríamos llegar allá. Pero pues, o sea, es que cuando uno revisa, No hay antecedentes. no hay antecedentes, tampoco hay definiciones, porque es que Rafa decía, listo, doping de Estado. ¿Qué es el doping de Estado? Porque es que si uno revisa las listas, por ejemplo, de la UCI, el país que tiene más dopados en la Unión Ciclística Internacional es Costa Rica. El segundo es Colombia, con 2 ciclistas detrás. Entonces, el hecho de que uno sea el primero o el segundo en una lista hace que eso sea una política de Estado O de federación. o de federación. Como no está definido, entonces llegar a calificar imprudentemente esas actuaciones, lo que puede llegar es a que se impongan sanciones de esta magnitud cuando no hay razón para tal. Obviamente, la situación rusa es muchísimo más conocida y muchísimo más grave. No sé, Rafa y Gonzalo, qué piensen al respecto. Pues yo quería comentar desde mi punto de vista, y coincido con Rafa, la discusión en cuanto a que estamos hablando de que es una recomendación, que es lo que estamos nosotros ahorita hablando, ¿no? La cuestión aquí es que cómo pasar de una recomendación a una sanción. Sanción como tal, exactamente, si tiene facultades sancionatorias o no el TAS. Desde mi punto de vista, este como órgano jurisdiccional no las tiene, porque de hecho tiene limitaciones y nosotros como abogados lo sabemos. No se puede ejecutar necesitas un órgano para poder ejecutar un laudo del TAS o una opinión incluso que fuese vinculatoria, ¿no? Y luego el paso también que Andrés y todos ustedes también comentábamos de cómo pasar al tema de individualizar esa sanción, porque seguramente habrá, y Andrés también lo comentaba, deportistas rusos jóvenes de esta nueva generación que no tiene nada que ver, que yo también coincido con lo que menciona Rafa, en cuanto a una política de Estado que es no nada más por deporte, sino para disciplinas en lo general. En muchas ocasiones, si nosotros vemos la historia de los Juegos Olímpicos y también europeos, pues que muchos de estos deportistas ahora que son los más, podríamos decir, preocupados por la situación, son los que están casi al borde del retiro, porque esta política de Estado también obedecía a
cuestiones que tienen que ver con la estructura de la cual venía el deporte en aquel momento desde la Unión Soviética, cómo se manejaba, y ya después que desaparece la Unión Soviética y que tenemos una diversidad de países que en su momento pertenecieron a la Unión Soviética, pero ahora cada uno tiene sus políticas, sus propios deportistas, sus asociaciones, federaciones, comités, etcétera. Aquí ya vamos a decir, se rompió en parte el guión que seguía en aquel entonces, pero regresando al punto que nos tiene a nosotros como abogados la discusión, yo también le veo a esta recomendación novedosa y falta de, como le decimos acá en México, de dientes para poderla ejecutar, porque pues los rusos pueden decir, la aceptamos o no, y la aceptamos en qué condiciones y cómo se va a hacer. Ese es el problema que yo le veo, porque desde mi punto de vista yo estoy plenamente convencido que el TAS no tiene facultades sancionatorias, porque no es un órgano disciplinario, es una jurisdicción que otorga la justicia, ¿no? Decide con respecto a un litigio, a un procedimiento arbitral, y toma una decisión. Aquí también vamos a ver, porque no es más que una decisión o decisiones las que toma el TAS, no sanciona, no es un órgano disciplinario, y aquí me gustaría ver, porque hasta ahora no lo hemos visto en la parte general, órganos disciplinarios de federaciones internacionales, sí, pero hasta ahora, y corríjanme si no estoy en lo cierto, yo no he visto un laudo del TAS donde el propio TAS, como un órgano jurisdiccional, imponga una sanción. Sería algo nuevo para... ¿El para TAS mí en TAS confirma o rechaza apelaciones, y en ordinario pues no hay sanciones, porque siempre tiene que... Claro, que a eso iba mi intervención inicial, y es, si esto es una propuesta, y ahí sí considero que el tema semántico cobra relevancia, si es una propuesta y el TAS no es una autoridad disciplinaria, No lo es. ¿qué va a pasar? Porque si Rusia no acepta la propuesta y se entiende que una propuesta no es vinculante o no es obligatoria, ¿qué va a resolver el TAS? Es que ese es el tema. Claro, lo que pasa es que, o sea, y ahí sí, yo estoy un poco en desacuerdo con ustedes, me gustaría saber qué piensa Rafa, pero yo no dudo en ningún momento que el TAS tenga jurisdicción acá. De hecho... Sancionatoria no. Pero es que volvemos a lo mismo, no es un tema sancionatorio. La Agencia Mundial Antidopaje emite una directriz que dice, los rusos se portaron mal por esto. Sí. Incumplieron este código y este código de tal forma. Las sanciones son estas. Las pueden aceptar o no. Y si no las aceptan, lo que dicen es la forma de no aceptarlas, es decir, que no las aceptan, disputan eso ante el Tribunal Arbitral del Deporte, y el Tribunal Arbitral del Deporte es el que decide o no aceptar eso o no aceptar. O sea, lo que yo no entiendo es perfectamente obvio que no la van a aceptar. No, que no, primero. Segundo, que la jurisdicción del TAS no está en duda, porque es que está incorporada dentro del mismo código. O sea, y tan dice el Código Mundial Antidopaje que todas las federaciones miembros y todos los países miembros lo tienen que aceptar. Y tienen que aceptar la jurisdicción del TAS por la misma jurisdicción del código. Entonces, lo que se estaría diciendo aquí es que, no, listo, perfecto, entonces ellos fallan, pero entonces todos los casos de dopaje que tenemos ahorita, ¿qué? O sea, el TAS... Es que, sí, a ver, yo no discuto que el TAS tenga jurisdicción, sí la tiene, pero entonces partamos de la base que esto no es una apelación, es un procedimiento que sería en principio ordinario. Ante el TAS. Para que haya un procedimiento ordinario tiene que haber la cláusula compromisoria. Exacto, está. Pero para que se active esa jurisdicción tiene que haber una controversia.
que a mi juicio en este caso es inexistente porque estamos hablando de una propuesta. Claro. Que no es vinculante, es decir, no hay controversia que se pueda someter a consideración del TAS como tribunal arbitral que resuelve precisamente un conflicto entre dos partes. Si es una mera propuesta que tú estás en plena facultad de aceptar o no, pues si la acepto o si no la acepto, No es una controversia. mía. Esto no es una controversia. No hay problema. Es una decisión. Bueno, creo que... Yo discrepo. Dale. Yo discrepo de María José y de Andrés. Yo estoy con Víctor. Yo creo que la recomendación que hace AMA y la previsible oposición de Rusada, la agencia rusa antidopaje, a aceptar esas recomendaciones es lo que genera la controversia. Hay una disputa entre aceptar o no aceptar esas recomendaciones. Y ahí es donde entra, por atribuirle la competencia al Código Mundial de Antidopaje, el TAS, no a imponer una sanción, sino a resolver una disputa entre quien quiere establecer unas recomendaciones para que se lleven a cabo de forma efectiva y quien se niega. Y será el TAS, porque tiene atribuida esa competencia por el Código Mundial de Antidopaje, que está expresamente aceptado por las autoridades rusas, quien resolverá la disputa en cuestión. Que al final eso tiene un matiz de que supone una sanción, sí, pero formalmente la atribución de jurisdicción al TAS va por vía de resolución de disputas, como decía María José, de procedimiento ordinario. Pero yo creo que sí que existe la disputa y que es esta que queda planteada en estos términos. Bueno, como sabemos que esto va a ser muy rápido porque los Olímpicos los tenemos encima, seguramente en 21 días... Tokio. Por eso, y va a ser el próximo año. ¿En China? Dijiste China. No. Que va a ser muy rápido. Entonces, en 21 días, ya menos de 21 días, está la decisión de Rusada de apelar o no. Y yo creo que eso va a salir muy rápido porque precisamente va a haber deportistas que van a ver qué van a hacer para competir en Rusia, en China, en Japón. Y yo creo que para nuestro primer programa ya vamos a tener algunas noticias mucho más frescas. Nos despedimos acá, les damos un abrazo muy grande a los que nos oyeron, a los que tuvieron el placer de acompañarnos. Nos falta un chileno por ahí, pero nada, yo creo que este tema sí que es jurídico, es un tema jurídico y de geopolítica, si queremos decirlo, para sentirnos muy interesantes y muy importantes. Esperemos a ver qué pasa. Yo creo que para principio del año ya va a haber formación. No, porque es que además tenemos... empieza ahorita, pasan los 21 días, después apelan, se corre traslado, son 30 días, después se hace, o sea, si todo es muy rápido, la, entre comillas, primera instancia se está terminando más o menos en marzo. El laudo se demora 2 meses, entonces abril, mayo, los Olímpicos son en junio, julio, agosto. Y después, eventualmente, yo creo que el gobierno ruso tiene la suficiente... poder económico para poder disputar eso ante el Tribunal Federal Suizo, y eso me refiero al laudo, para buscar la nulidad del laudo. Un Pablo Guerrero de Rusada. Exacto. Entonces, creo que vamos a estar ante un vellocino jurídico respecto de dopaje. Entonces, esta es la despedida del año. Creo que es un tema apasionante y nos va a dejar de qué hablar. Gonzalo, Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos en este último programa. Un placer, como siempre. Feliz año a todos. Un placer y un saludo desde México. Feliz año a todos. Y sí, un tema jurídicamente apasionante e interesante lo que vamos a estar viviendo en los próximos semanas. Claro, seguiremos hablando. María José. Un saludo para todos, feliz año, felices fiestas y espero que nos volvamos a encontrar en el 2020. Un abrazo para todos. Así será. Bueno, a Luis en los micrófonos, muchísimas gracias por la ayuda y la compañía siempre. Nos oímos entonces a partir de la semana del 13 de enero el próximo año. De nuevo a todos, felices fiestas, que la pasen muy bien y un abrazo muy cariñoso a todos los oyentes. Chao. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho.
Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.